Gloria a Dios. Pueden sentarse. Bienvenidos todos. Nos gozamos esta preciosa tarde de poder estar nuevamente congregados. Espero que su corazón deseoso por querer realmente inquirir más del Señor, por querer crecer, por querer también adorar al Señor. ¿Por qué no? Que realmente fuimos nosotros creados para eso. Bueno, quizás no me vieron la semana pasada, sabe que me invitaron a un seminario a compartir a Colombia. Entonces estuvimos ahí en Barranquilla compartiendo la palabra del Señor. Les comentaba anoche a los hermanos ahí en la reunión que tuvimos de la célula que tenemos acá. Les compartía que qué lindo es poder ver cómo Dios en este tiempo está despertando un hambre y un deseo en el corazón por la experiencia realmente de la vida del Señor en el corazón. Pudimos ver cómo los diferentes pastores y hermanos que llegaron allí van con ese deseo, con esa expectativa, y como que si a todos Dios los está moviendo a ese anhelo y deseo que es el deseo de Dios, que lo conozcamos, que lo experimentemos, pero no solamente de palabras, no solamente externamente, sino realmente que pueda ser una experiencia de vida en los corazones, porque solamente así es como nos puede transformar. La vida de Dios transforma en el interior de nuestros corazones. Amén. Damos la bienvenida a la mamita de mi hermano Horacio. Nos gozamos mucho por tenerla. Vamos, dele palmas al Señor. Gloria a Dios. Hoy yo sé que hemos estado compartiendo acerca de la importancia de poder nosotros experimentar, poder estar claros con respecto a nuestra identidad, con respecto a la imagen y a la semejanza de Dios en los corazones. Yo les decía a los hermanos que hay dos cosas que son peligrosas dentro de una iglesia. La primera es que se desconozca la identidad de Cristo en los corazones de una iglesia, que realmente una iglesia no entienda la importancia que tiene la identidad. Es un problema muy grave, porque realmente los creyentes siempre van a vivir con temores, con inseguridades, van a vivir siempre colgándose de los ministros, colgándose de las personas quizá que son más visibles. Y cuando fallan esas personas, entonces también ellos se decepcionan, ¿verdad? Del evangelio, pero realmente es porque su enfoque de ellos estuvo realmente puesto en los hombres, y era porque su identidad no estaba puesta en Cristo. Entonces ese es un problema muy grave dentro de la iglesia, y creo que el ministerio o los pastores que no estén hablando acerca de la identidad están cometiendo un error muy grave. Pero también hay otro extremo, que muchas de las veces enfatiza tanto como que el creyente que está en Cristo ya no tiene nada que hacer, independientemente de lo que haga. Eso también es un problema muy grave, porque esa fue la mentira que le dijo Satanás a Eva, con que Dios os ha dicho que si coméis de este árbol ciertamente van a morir. Y él le dijo, no moriréis, ¿cierto? Eva dijo, no, Dios nos ha dicho que podemos comer, pero no lo podemos tocar. Y la respuesta de Satanás es, no moriréis. Y creo que ese es un peligro, el tener ese pensamiento que no importa lo que hagamos, de todos modos estamos en Cristo y podemos vivir una vida toda desordenada, y ese es un grave peligro también. Entonces, entender la identidad conforme a las Escrituras creo que es muy importante. Así que hoy vamos a estar hablando de cuál es la diferencia entre la identidad, la imagen y la semejanza. Vamos a estar tratando de compartir de una manera lo más clara posible, si el Señor nos permite hacerlo, de manera que podamos entender esas tres cosas, cómo estas tres cosas difieren la una de la otra. Cuando hablamos acerca de la identidad, estamos hablando de quién soy en Dios, ¿verdad? De quién soy. Nos habla realmente del ser. Cuando hablamos acerca de la imagen, es lo que tengo. Habla de lo que tengo. Está hablando de las capacidades que Dios nos ha dado por medio de esa imagen.
Y cuando hablamos de la semejanza es cómo vivo. Nos habla del carácter realmente de la persona. A través de esas tres cosas, una que es la identidad, la otra que es la imagen y la tercera que es la semejanza. Le voy a ilustrar de una manera, creo, que vamos a poder comprender. Piense usted en el hijo de un rey. Piense usted en el hijo de un rey. Su identidad de ese hijo la tiene porque es hijo del rey. ¿Me entiende? Su identidad de ese hijo es que él es hijo del rey. O sea, eso le da a entender que él es un príncipe. La pregunta es, el hecho de que él sea hijo, él tuvo que hacer algo por eso. No, porque fue engendrado por el rey, ¿cierto? Esa es la diferencia que existe entre la identidad, la imagen y la semejanza, que la identidad se nos es dada por Dios a través del engendramiento, a través del nuevo nacimiento. ¿Me está entendiendo? Entonces usted y yo venimos a ser hijos no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por una obra soberana del Padre, obrando por medio de su Espíritu, haciéndonos renacer de una simiente incorruptible, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Ahora, la imagen, eso sí es muy importante, porque la imagen tiene que ver con esos rasgos del Padre, tiene que ver con eso que proviene, ¿verdad?, del Padre. Y la semejanza tiene que ver con esa manifestación o expresión del carácter del Padre. Ya lo voy a explicar más detenidamente. Así que nuestra identidad es quiénes somos en esencia. Cuando hablamos de identidad, hablamos de quiénes somos como esencia. Nuestra identidad determina nuestra procedencia, de dónde provenimos. Por ejemplo, si este príncipe era hijo del rey, bueno, su procedencia es que él es hijo del rey. Así nosotros también, en nuestra nueva identidad, nosotros somos hijos de Dios. ¿Somos qué? Hijos de Dios. Así que provenimos de Dios. No somos producto del azar. No somos del chango, no venimos del chango. No somos un accidente, no. Nosotros, ¿verdad?, nos hace nacer Dios por su gracia a través de su santo y glorioso Espíritu. Ahora, el hombre fue diseñado así, con una identidad que provenía de Dios. Y ya lo hemos estado hablando. El Génesis dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios lo creó, ¿verdad? Entonces el hombre realmente tiene una identidad que procede del Padre. El hombre no tenía problemas en un principio con saber su procedencia. Leímos el domingo antepasado que cuando leemos las genealogías en el Evangelio de San Lucas, la Escritura habla que Adán era hijo de Dios. Y cuando la Escritura dice que era hijo de Dios es porque Adán no tuvo un padre biológico, fue su padre Dios directamente, porque él lo creó, lo formó y lo hizo, y para su gloria lo hizo, ¿cierto? Él sopló hálito de vida, él tuvo el espíritu, la vida, la naturaleza de Dios en su propio corazón. Ahora, ahí estaba condicionado Adán, porque Dios le dijo, el día que comas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ciertamente vas a morir. Y la Escritura dice literalmente que el hombre comió, desobedeció a Dios y el hombre murió. Dios se separó del hombre. Entonces, esa identidad que queda en el hombre, esa imagen que queda en el hombre y esa semejanza que queda en el hombre, realmente queda afectada, dañada. ¿Ve? Y por eso es que podemos ver que el hombre posteriormente comienza a adorar a imágenes, comienza a adorar a los animales, comienza a adorar la luna, porque ahora perdió realmente su identidad y él está adorando y pensando que él procede de algo así, cuando realmente no era. Es el diseño original en el cual habíamos sido creados y formados por Dios. Entonces, fuimos creados y formados por Dios, ¿verdad? Él es el creador del hombre. Ahora, cada uno de nosotros nació con una identidad distorsionada, más aparte, ¿verdad? En las familias también se suman para distorsionar más la identidad. Yo no sé si a usted se le acostumbró, por ejemplo, a decirle un apodo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me decían el costeño. Y los costeñitos pues son morenitos, ¿verdad? Entonces imagínense, de todo el mundo, no me conocen por el nombre, me conocían por el apodo. Y así hay otros que se les apoda el chango, otros el marrano, ¿sabe? Entonces, ¿qué le están haciendo a esos niños? Pues le están afectando ¿qué cosa? Su identidad.
su identidad. Entonces le están diciendo que tú procedes del chango, cuando le dicen chango, ¿verdad? Se les está afectando su identidad. Entonces eso es muy importante. Ahora miren lo que dice el Salmo. El salmista David escribe esta gloriosa obra de nuestro Dios al crear el hombre. Salmo capítulo 139, versículo 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas. ¿Tú formaste qué? Mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién te hizo en el vientre de su madre? Dios. ¿Oyó? Aunque es verdad que usó a tu papá y a tu mamá, pero Dios estaba en el asunto. Me gusta cómo dice la Nueva Traducción Viviente en ese texto. Dice, tú formaste cada parte de mi cuerpo. Me creaste en el vientre de mi madre, dice el texto. El versículo 14 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. A David se le reveló cómo es que él fue formado, cómo él fue creado por Dios en el vientre de su madre. Eso fue revelación de Dios a David. Verso 15 dice, no fue encubierto de mí tu cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, entretejido, oiga, en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. El embrión es cuando el esperma y el óvulo, inmediatamente que el esperma toca al óvulo y fecunda al óvulo, en ese momento ya se llama embrión. Bueno, Dios, dice David, que Dios estaba viendo su embrión. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué nos enseña este salmo? Bueno, nos enseña muchas cosas. Primero nos enseña que nosotros fuimos, el hombre es diseñado por Dios. Aun cuando el hombre ha caído, el hombre ha pecado, ¿verdad? Dios tiene todavía cuidado del hombre. Pero lo que el salmista está diciendo en este texto, que realmente Dios es nuestro creador, nuestra identidad procede de Dios. Procede de Dios. Y a nuestros hijos hay que afirmarlos con esto, hay que afirmarlos. Hay que enseñarles, los que tienen niños pequeños hay que enseñarlos, los maestros hay que enseñarles que su identidad de esos niños realmente proviene del Señor. ¿Ve? Eso es muy importante. Yo creo que es uno de los temas importantes que se deben estar hablando en las aulas de los niños, porque usted sabe cuánto niño está siendo dañado en la identidad cuando va a las escuelas. Ahí se les enseña que provienen del mono, que provienen del Big Bang y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no, nosotros tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos que ellos puedan entender su identidad. Isaías capítulo 43, versículo 7, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. O sea, usted y yo debemos de saber que el hombre no fue creado para sí mismo. El hombre fue creado para Dios. El hombre fue creado para un propósito específico de parte de Dios. Es verdad que nosotros, debido al trastorno de la imagen y de la identidad, definitivamente que nos volvemos egoístas. Estamos siempre enfocados y ensimismados en nosotros mismos. Pero tú y yo fuimos creados para su gloria. Para su gloria. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, 8 verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, les dio un destino de antemano, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Ve? Entonces Dios, por su gracia nos alcanza, por su gracia nos trae, por su gracia nos regenera, para que nosotros podamos cumplir ese propósito que desde la eternidad Dios tenía en mente. Para la gloria de su nombre, fuimos creados para ser conformados a la imagen y semejanza de su Hijo. Eso dice el texto. Usted fue creado para eso. ¿Ve? Usted fue creado para eso. Entonces se da cuenta que tú tienes un valor. De acuerdo al texto que le acabamos de leer, el Salmo 139. Dios te formó, dice el texto allí, ¿verdad? Ahora sabes quién eres. Dios te diseñó.
Nosotros somos un diseño de Dios. No importa cómo hayamos nacido, el color, la nariz, ¿verdad? A veces somos tan inconformes en nuestros corazones, pero realmente porque tenemos un problema de identidad. Pensamos que es lo externo lo que nos da identidad. ¿Ve? Pensamos que tenemos ojos azules, nos da identidad. Pensamos, usted puede tener ojos azules, pero si es todo un perverso, ¿de qué sirve? ¿Cierto? Usted puede tener un cuerpo muy bonito, pero si lo usa para prostituirse, ¿para qué sirve? No fue creado usted para eso. ¿Se da cuenta? Pero ese es el problema. El problema es que cuando realmente nos estamos enfocando tanto en lo externo, es porque tenemos un problema de identidad. De identidad. Entonces tú tienes valor porque Dios te formó. Ahora sabes que tú eres diseñado por Dios porque Él te diseñó, de acuerdo al texto que leímos. ¿Sabes para qué vives? Dios escribió un propósito. Dice David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tú fuiste diseñado para el propósito eterno de Dios. Fuiste planeado por Dios. ¿Para qué? Para que fueras conformado a la imagen y semejanza de su Hijo. Eso es muy importante que lo tenga usted siempre. Entonces, ser conformado a la imagen y semejanza de su Hijo es el propósito eterno. Dios tiene ese propósito de formar hijos que se parezcan a su Hijo Jesucristo. Ahora, la identidad define realmente el valor, la dignidad que todos los seres humanos tienen. Por eso es muy importante entender esto. Mire lo que dice el salmista en otro salmo, Salmo capítulo 8, versículo 3. El salmista David en su salmo describe el valor, la dignidad y la honra que tiene el hombre. Dice el verso, capítulo 8, verso 3, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. David empezaba a admirar la creación. Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Porque todo eso creado, ¿verdad? Fue para el hombre, fue para que el hombre después tuviese un ambiente para poder subsistir. Usted no podría vivir sin sol, ¿cierto? Todo eso creado tiene un propósito, es para el hombre. Dice, digo pues que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo Dios es tan bueno para con el hombre? Que Dios todo lo creó para él y todo lo puso bajo sus pies, dice la palabra del Señor. Ahora ya sabemos que el hombre falló, el hombre pecó. El hombre realmente no cumplió con aquello que había sido asignado en su principio, pero eso no quiere decir que el propósito de Dios no va a continuar. Dios continúa con aquello que siempre se ha propuesto, Él lo va a llevar a cabo. Ahora, ¿cómo sabemos que nuestra identidad fue afectada? ¿Cómo usted y yo podemos saber que nuestra identidad fue afectada? Bueno, primero veamos algunos ejemplos, ¿verdad? Bíblicos y después vamos a lo práctico, porque creo que es muy importante ir a lo práctico siempre. Vamos a ver a Eva y Adán, ¿verdad? O Adán y a Eva. Cuando pecaron, ¿qué fue lo primero que comenzaron a experimentar? Empezaron a experimentar vergüenza, empezaron a experimentar temor, empezaron a tratar de ocultarse de Dios, ¿cierto? Como que si Dios no los pudiera ver. Dice que hicieron delantares de hojas de higuera y se empezaron a esconder detrás de los árboles, pensando que Dios no los miraba. Entonces se esconden, tienen vergüenza, temen a Dios. En vez de confiar, como en un principio sin duda confiaban, ¿verdad? Ahora tienen temor, ya no confían en el Señor. Bueno, y eso es lo mismo que sucede con nosotros también. Por eso es que tú y yo, ¿verdad? Cuando nuestra identidad fue afectada, ¿sabes? Nos sentimos avergonzados. Si no es muy alto, se siente avergonzado porque es un poco chaparro. Y si es muy alto, se siente avergonzado porque se tiene que agachar cuando pasa la puerta. Bueno, es un problema, ¿sabes? Y luego comenzamos a tener temor. A todos le tenemos temor. Entonces, la identidad del hombre fue afectada. Por eso el proverbio dice que el impío huye sin que nadie ¿qué? Le persiga. Si el hombre no hubiese pecado, nosotros no viviéramos con temor, viviéramos en amor.
Pero debido al pecado, bueno, el hombre ahora tiene temor. ¿Ve? Entonces, realmente se afectó bastante. El pueblo de Israel, vamos a tomar un ejemplo ahora con el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que ustedes que el pueblo de Israel estuvo por 430 años de esclavo? ¿Cierto? Y Dios con mano poderosa lo sacó. Y le dijo a través de la boca de Moisés al faraón, deja ir a mi hijo, le dijo, a adorar, que vaya a adorar. Ya sabe usted el problemón que se armó con el faraón, no quería al principio, 10 plagas tuvo que traer, ¿verdad? Para que él pudiera aceptar y dejarlos ir. Pero después que usted empieza a mirar que el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzaron el mar y comenzaron a caminar en el desierto, ellos comenzaron a realmente desear estar en Egipto. Aunque ellos eran libres, pero todavía su identidad estaba ¿en dónde? En Egipto. Aunque ellos eran pueblo, aunque ellos eran hijos, pero ellos todavía decían que era mejor Egipto. Entonces, muchas de las veces aún nosotros, cuando el Señor nos ha perdonado, nos ha sacado, somos hijos de Dios, pero todavía caminamos con una identidad incorrecta. Todavía pensamos que somos esclavos. De hecho, el pueblo de Israel caminó en el desierto y nunca se pudo sacar, ¿verdad?, a Egipto del corazón. Todos esos, dice la Escritura, que se quedaron, ¿qué? Postrados en el desierto. ¿Se da cuenta? Entonces, es un problema grave realmente el no poder nosotros entender la importancia que tiene la identidad que Dios nos ha dado como hijos. Como hijos. Miren lo que dice la Escritura. Cuando ya Dios los trae al borde, ¿verdad?, de la tierra para entrar a la tierra prometida, vienen los principales del pueblo de Israel y le sugieren a Moisés, oye, ¿por qué no envías mejor espías? ¿Para qué vamos a meter todo el pueblo? Envía primero espías a ver cómo está la tierra. Dios le había dicho que esa tierra ya se la había dado. Y realmente Moisés cometió un error, le hizo más caso al pueblo. Envió espías. Y dice la Escritura que 10 llegaron diciendo, no, nosotros somos como langostas. Mira el texto. Número capítulo 13, versículo 33. Números 13, versículo 33. La respuesta que estos 10 traían, dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros a nuestro parecer. Mire eso. O sea, así es como ellos se miraban. Esa era su identidad que tenían. Dice, a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Si ni siquiera los habían visto. Pero vean la mentalidad que tienen ellos. Debido a que tienen, ¿qué cosa? Una distorsión. Realmente de su identidad. ¿Se da cuenta? Entonces, sí es muy peligroso realmente tener ese problema de identidad. Por eso es que muchas de las veces quizá hoy ya eres hijo, pero todavía caminas con eso. Tú tienes que entender la importancia de la identidad que tú tienes como hijo que Dios te ha dado en el nombre poderoso de Jesús. Entonces la identidad queda condicionada, ¿verdad?, en este pueblo por el pasado, por la opresión, por los años que estuvieron. Y muchas de las veces también sucede lo mismo con nosotros. Aunque somos hijos, aunque tenemos la vida de Dios, pero es verdad, cada uno tiene un pasado. Y si no tiene uno cuidado, el pasado siempre te puede esclavizar. Por eso es importante que conozca su identidad en Cristo. ¿Quién es usted? No, es que usted fue un prostituto cuando no... Bueno, sí, eso fue usted, pero ya no es así. Usted es una nueva criatura en Cristo. Usted debe de entender cuál es su identidad en Cristo. Ahora, ejemplos prácticos. ¿Cómo podemos ejemplificar cuando nos damos cuenta que nuestra identidad está afectada? Bueno, por ejemplo, muchas de las veces una persona realmente le afecta mucho el comentario de una persona. Se siente muy afectado por completo por lo que una persona dijo de él. Si no le gustó la predicación, ¿verdad?, que se compartió, se siente muy afectado. No, usted lo dijo por mí. Es un problema de identidad. Si usted sabe que usted no tiene ningún problema, usted es un hijo en Cristo y además Dios lo ha perdonado, ¿cuál es su problema? ¿Ve? Pero se da cuenta porque muchas de las veces la gente toma esas actitudes porque tiene problemas de identidad en su corazón. ¿Ve? Problemas de identidad en su corazón. Entonces la identidad realmente hace que muchas de las veces eso nos haga inseguros, exacto. Si no nos afirman
Ah, lo hiciste bien. Si no nos afirman, nosotros nos sentimos como que no servimos. ¿Ve? Un problema de identidad. ¿Ve? Usted debe saber que usted es un hijo de Dios. Y si usted hace lo que el Señor le produce hacer en su cajón, tranquilo. Usted lo está haciendo ¿para quién? Para el Señor, no para agradar a los hombres. Si no le reconocen, ¿cierto? Entonces la identidad basada, otro problema, una identidad basada en las posesiones, en lo que tienes. Tienes tu casa, la estás pagando, pero se vino la crisis. Bueno, vas a tener que dejar ir. Y entra en depresión la persona, porque tuvo que soltar la casa, ya no la puede pagar. ¿Qué van a pensar los hermanos? ¿Ve? Entonces se da cuenta, eso es un problema de identidad, porque tu identidad estaba en la casa, no, tú sigues siendo hijo de Dios. O hay una separación, un divorcio. ¿Ve? Y siente que todo el mundo se le cayó encima. ¿Y ahora qué van a decir los hermanos? Bien, vea, su identidad entonces estaba en su matrimonio. No, tu identidad tiene que estar en Cristo. En Cristo, usted es un hijo de Dios en Cristo. Tenga casa, no tenga marido, no tenga. Usted es un hijo o una hija ¿de quién? De Dios. De Dios. Entonces eso es muy, muy importante que lo entendamos nosotros. Entonces la identidad cae cuando una persona empieza, ¿verdad?, a creer mentiras como, por ejemplo, no sirves para nada. Por ejemplo, muchas de las veces es posible que a veces pase esto. ¿Ve? Pase esto. ¿Hasta cuándo? Pues realmente no sirves para tocar música. Y si usted no tiene cuidado, ese pensamiento, y más aparte si otro más le pone un poquito más, se va a desalentar. Y no, es verdad, no sirvo. No, pero es que eso también es un talento, eso es cuestión de práctica, es cuestión de ejercicio. Usted sí puede. Es más, y si no lo haces, eso no quiere decir que tú dejas de ser hijo de Dios. Porque se va a desalentar. ¿Ve? Dios no me ama. Pasa algo y piensa que Dios no lo ama. No, ¿cómo no te va a amar? Si dio a su hijo unigénito para salvarte, ¿cómo no te va a amar? El hecho de que no cumpla caprichos tuyos a veces, bueno, eso es otro asunto. Pero que Dios te ama, claro que sí. ¿Ve? Entonces, o tratamos de ganar valor con cosas para que, como ganarnos a Dios. No. Tú y yo estábamos muertos. Tú y yo estábamos muertos. Nosotros, si nos dio vida, fue por su gracia. ¿Ve? Si nos hizo hijos, fue porque a Él le plació. Por el puro afecto de su voluntad, dice la palabra del Señor. No es porque tú puedas ganarte los méritos. No. Tú eres hijo de Dios porque a Él le plació. ¿Ve? Entonces, eso es muy importante que lo entendamos. ¿Cómo se restaura nuestra identidad en Cristo? ¿Cómo se restaura nuestra identidad en Cristo? Bueno, la Escritura dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿verdad? Ya sabemos, aquí me voy a brincar un poco porque ya entendemos que por eso es que era tan importante que Jesús viniera. La obra, la muerte y la resurrección de Cristo era demasiado importante porque el hombre no podía volver a Dios. Porque el hombre era esclavo al pecado. No había hombre que pudiera realmente agradar el corazón del Padre. Por eso es que Él tuvo que enviar a su Hijo. Él se humanó, se hizo hombre, caminó recta, sin pecado, fue a la cruz, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y eso quedó declarado que cuando estaba en la cruz Él dijo, consumado es. ¿Consumado era qué? Todo aquello que el Padre había planeado con Él en la eternidad. Porque desde la eternidad Dios había planeado un cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él tenía un propósito eterno desde antes de la fundación del mundo. Antes que Adán pecara, Dios ya tenía un plan cómo redimir al hombre. ¿Qué voy a hacer? No, Él ya tenía un plan. Ya había un cordero preparado, ya había una sangre eterna, dice la Escritura. ¿Sí? Y Dios había hecho un pacto con él. Si tú vas y mueres, yo te los doy. Entonces Cristo viene a morir primero para expiar el pecado del hombre, porque Dios es un Dios justo. Él le dijo al hombre, el día que comas ciertamente vas a morir. Y el hombre murió espiritualmente y posteriormente murió físicamente, ¿cierto? Y por supuesto que también está destinado a morir eternamente. Ahora, Él es justo, Dios cumple su justicia, Él siempre lo que dice lo cumple. Él no podía decir, bueno, ¿saben qué? No, ya, cambié de plan. Ahora todos pueden venir conmigo. No. Él había dicho, si tú comes de ese árbol, ciertamente vas a morir.
¿Ve? Ahora, ¿qué hizo Dios? Bueno, envió a su Hijo. Y allí en la cruz del Calvario dice la Escritura que él derramó toda su ira sobre su Hijo. Vengan a este texto, por favor. Isaías capítulo 53. Isaías 53. ¿Lo encontró? Usted acuérdese que me puede parar, usted puede preguntar, usted puede aportar. Este día lo podemos hacer así. Miren lo que dice el texto. Vamos a leer del versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos. Mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de ¿quién? Por herido de Dios y abatido. Oiga, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Oiga, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Oiga, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni su boca engaño, ni se le halló engaño en su boca. ¿Se da cuenta? Eso fue para que nosotros pudiésemos, ¿qué? Ser redimidos. Él pagó, Dios cargó toda su ira sobre su Hijo. Por eso cuando estaba en la cruz, Él dijo, Padre, consumado es. ¿Consumado era qué? Aquel plan eterno que tenía desde la eternidad. Él estaba cumpliendo, ¿verdad? Con ese propósito de que Él tenía que venir y morir por nosotros, para que así es que pudiéramos nosotros tener vida. Por eso dice, y mirará su generación, ¿quién la contará? Nosotros somos esa generación, fruto de su sufrimiento. Entonces nosotros debemos de valorar realmente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Entonces por eso es que el Señor expía el pecado de nosotros, es sepultado y resucita. Y Él había dicho cuando estaba en los días de su carne, que Él vendría, Él y el Padre vendrían y harían morada en nosotros. Y por medio de ese espíritu vivificante, por medio de ese espíritu de Dios, que comienza a redarguir nuestros corazones, que comienza a volver nuestros corazones, es porque ese poder de Dios, esa vida de Dios está obrando en el corazón. Por eso Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan capítulo 1, enseña cómo es que es restaurada nuestra identidad. Mire lo que dice acá. Juan capítulo 1, verso 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que le recibieron, los que se unen, los que lo abrazan, los que ponen su confianza, los que creen, dice, los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿se da cuenta? Por esa razón es que venimos a ser hijos de Dios. El pueblo de Israel lo rechazó, pero a hoy nosotros, por su gracia, los gentiles estamos siendo llamados por la obra de su Espíritu, y aquellos que le reciben, aquellos que creen, dice que les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es tu identidad. Si tú has recibido a Cristo, has creído a Cristo,
has puesto tu confianza en Cristo, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Ve? Y luego mira lo que dice el verso 13, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Sino de Dios. Fue porque Dios quiso, fue por la voluntad de Dios que tú fueras engendrado. Dicho de otra manera, que los genes de Él estuvieran dentro de ti. ¿Ve? Y dígame si eso no es glorioso. O sea, su identidad no depende de usted, su identidad depende de Él, porque Él lo engendró a usted. ¿Ve? Y eso es muy glorioso para el Hijo de Dios. Entonces, venimos a hacer ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Qué más venimos a hacer? Bueno, mire lo que dice 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿en dónde estás? Si has creído, ¿ve? Si has recibido a Cristo, si has creído en Cristo, bueno, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios comenzó una obra desde ese momento, una nueva creación. La vida de Cristo dentro de nosotros comienza esa obra. Eso no quiere decir que nosotros ya somos maduros. Somos recién nacidos. Cuando creemos somos recién nacidos. Y hay todo un proceso donde esta nueva naturaleza divina va a ir creciendo, va a ir tomando lugar, va a ir, ¿verdad?, llenando nuestros corazones, gobernando nuestras almas. Eso toma tiempo. Tu identidad es por el nuevo nacimiento, es porque creíste en Cristo, es por esa regeneración. Tu identidad está allí. Ahora, tu madurez y crecimiento toma tiempo. Y eso es muy importante entenderlo también. Entonces, venimos a hacer ¿qué cosa? ¿Ve? Nueva creación. ¿Qué más venimos a hacer? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esa es tu identidad. Estoy hablando de tu identidad. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Oyó? El linaje escogido en aquellos tiempos eran como los príncipes, los reyes. Y para Dios así eres. Yo sé que usted quizá no, pastor, yo no soy así. No, es que para Dios tú eres así. ¿Ve? Dice linaje escogido. Oiga, real sacerdocio. Aunque a veces no te comportas como sacerdote. Pero si tú has creído y has recibido a Cristo, es muy posible que todavía nos comportamos como deberíamos de comportarnos porque necesitamos crecer. ¿Ve? Pero por ejemplo, el hijo de ese rey, desde el momento que nace, él ya es ya tiene una identidad. Él es un príncipe. Por eso le hacen honores, le hacen fiesta, se postraban, ¿verdad?, en aquellos tiempos. Bueno, para nosotros, Dios, somos sus hijos. Y debemos de valorarnos como lo que somos. ¿Ve? Dice, real sacerdocio, nación ¿qué? Santa, santa. Yo sé que hay muchos que van a traer tierra santa, agua santa, pero usted es nación santa. ¿Ve? Pueblo adquirido por Dios. Usted no ha escuchado hermanos que dicen, ay, pastor, mi deseo, mi anhelo es ir a Israel, ¿verdad? Yo como quisiera caminar, dicen Israel. Bueno, usted es el nuevo Israel. Usted es el nuevo Israel, usted es la tierra donde Dios quiere gobernar. ¿Ve? Ok, entonces dice, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? ¿Para qué fuimos adquiridos por Dios? Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando usted empieza a crecer, cuando usted empieza a tomar, ¿verdad?, sentido de responsabilidad, usted sabe que usted no fue criado solamente para decir, yo soy hijo de papá, gloria a Dios por eso, pero usted también tiene una función. ¿Ve? Y fuimos creados para eso. Fuimos hechos nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, para hablar de lo misericordioso, de lo bueno, de lo compasivo, de lo bondadoso, ¿verdad? Para hablar todo lo que Dios es, cómo Dios salva al hombre, cómo Dios, ¿verdad?, restaura la identidad en el hombre, cómo Dios restaura la imagen en el hombre, qué es lo que Dios quiere para con el hombre, que sea formada la imagen de su Hijo en los hombres. Esa es nuestra responsabilidad de nosotros, como iglesia, como nación, como pueblo, como sacerdocio. Ahora, entonces eso es muy importante. Entonces, ¿se da cuenta?
La identidad entonces es producto o es resultado de una obra soberana de Dios el Padre. Y usted y yo debemos de reconocer esa identidad. Romanos capítulo 8, versículo 15. Miren lo que dice. Juan capítulo 8, verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros éramos esclavos. Y si no tenemos cuidado, puede ser que haya todavía cosas en nuestra alma que nos esclavicen. Y Dios no quiere que nosotros seamos esclavos. Dios quiere que nosotros seamos libres, que seamos hijos libres. Pero muchas veces pasa lo mismo como el pueblo de Israel. Ya eran hijos. Dios los había nombrado: deja ir a mi hijo. ¿Ve? Y ya los había sacado de Egipto. Pero todavía en el corazón querían volver a Egipto. Y a veces nosotros también ya experimentamos, ¿verdad?, al Salvador en nuestros corazones. Ya hemos dejado ciertas cosas, pero muchas de las veces todavía en el corazón seguimos siendo esclavos de las cosas que hacíamos antes. Entonces, por eso el Señor Jesús dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Romanos 8:15. Romanos 8:15. ¿De qué debemos de ser libres? Pues de la vergüenza, de la esclavitud. Debemos de ser libres. ¿Ve? Debemos de ser libres. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué cosa? Abba, Padre. Usted no es un esclavo, usted es un hijo. Entonces compórtese como hijo. Este es un hijo de Dios, tiene la naturaleza divina. Entonces debe de salir de su corazón toda culpa del pasado. No, es que yo hice esto, yo hice lo otro. No, pero eso no puede vivir a usted siempre así. Usted tiene una nueva identidad en Cristo. Miren lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si en su corazón, ¿verdad?, hay ciertas cosas que usted hizo, bueno, confiéseselas a Dios. Pídale perdón al Señor. Dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda ¿qué? De toda maldad. Entonces, cuando el hijo se hace popó en el pamper, que está chiquito, yo sé que quizá huela muy feo, pero usted va, ¿verdad?, y lo limpia, ¿cierto? ¿A usted cree que es más bueno que Dios? Eso hace el Padre. Por eso es que ahí dice la palabra del Señor, una sangre vigente. ¿Ve? Hay un sacerdote que intercede por nosotros. Y eso debemos de vivir siempre agradecidos al Señor. Eso no es para decir: entonces me voy a pecar. No, el verdadero hijo de Dios no quiere hacer eso. Cuando peca se siente mal, porque sabe que está ofendiendo al Padre. Ahora, ¿cómo podríamos diferenciar? Y aquí voy a parar quizá. ¿Cómo podemos diferenciar entonces entre un hijo y uno que no es hijo? Les pregunto, ¿el hijo peca? ¿Puede pecar el hijo? Sí. ¿El que no es hijo peca? Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces si los dos pecan? Bueno, la diferencia es que cuando peca se siente mal. Sabe que ofendió al Señor. El Espíritu Santo le comienza a redarguir en su propio corazón. ¿Ve? Comienza a sentirse con culpa. Pero la culpa no es para que vivas culpable, es para que tú salgas de allí. Es para hacerte entender, Dios, que esa no es tu hábitat ahora. ¿Ve? Y por eso es que el corazón de esa persona, por medio del Santo Espíritu de Dios que ha hecho morar en su corazón, le produce arrepentimiento para volverse. Y la Escritura dice que si confesamos el texto que acabamos de leer, nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. En cambio, no. Vive pecando. No siente remordimiento en el corazón. Al contrario, ¿ve? Se mofa de lo que hace. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Ahora, a medida que va creciendo, porque tiene la vida de Dios para crecer,
a medida que esta persona va creciendo, esta persona cada día se va conformando más y más a la imagen y semejanza de Cristo. Esa es la gran diferencia, y por eso es que es muy importante ver eso. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Por eso es que usted tiene la identidad de hijo, porque el espíritu de su Hijo está en usted, el cual clama, Abba Padre. El verso 7, Gálatas 4:6. Así que ya no eréis esclavos, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Imagínense, usted y yo somos herederos de Dios. ¿Ve? Mi Padre es Dios, dice mi hermano Margarito, ¿verdad? Y es verdad, es nuestro Padre Dios. Y luego somos coherederos con Cristo. Lo que es de Cristo nos pertenece a nosotros. ¿Ve? Ahora, ¿sabe cuál es nuestro problema? ¿Y qué será eso, pues? La fe. ¿Ve? Todas esas realidades espirituales no las podemos disfrutar si no caminamos, si no las creemos. ¿Ve? Pero si caminamos, hermano, por eso es que cuando tú tienes esta identidad clara, tengas o no tengas, a ti no te da identidad lo que tengas o dejes de tener. A ti te da identidad en Cristo. ¿Ve? Porque tienes a Cristo. Y tú y yo somos hermanos porque tenemos la misma naturaleza divina que es Cristo. Ahora, entonces, pastor, ¿por qué pecan los cristianos? Bueno, mire lo que dice la palabra acá. Gálatas capítulo 4, verso 1. Hay muchas razones. Quizá voy a mencionar solamente algunas. Pero hay muchas razones. La más común es porque se es niño. Y aquí Pablo dice bien clarito eso. Mire, capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de ¿qué? De todo. ¿Ve? Entonces, ¿por qué peca? Porque es un niño. ¿Ve? Ahora, lo triste es que van pasando los años, 1 año, 2 años, 3 años, y tú sigues todavía con los mismos berrinches. ¿Ve? Eso sí es triste. Porque no es normal que la vida del hijo no pueda crecer. Entonces, ¿por qué no crezco? Si tengo la vida del hijo. Bueno, primero te dije que quizás es porque eres niño. Pero lo segundo es porque quizás no has aprendido realmente a escuchar al Señor y a someterte al Señor. En pocas palabras, esa naturaleza adámica que hay en el corazón todavía ha sido muy necio. Y no has aprendido a someterte al Señor. No has aprendido obediencia y necesitamos aprender a someternos al Señor. Claro. ¿Ve? Entonces, la palabra del Señor dice que el que permanece en Cristo no peca. O sea, ¿por qué pecamos? Porque nos desviamos. Porque no estamos permaneciendo en Cristo, estamos permaneciendo en Adán y no en Cristo. ¿Ve? Estamos más enfocados en esas cosas que nos desvían realmente de Cristo. Esa es la razón. Porque no andamos, como dijo el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no ¿qué? No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ve? Satisfacemos más los deseos de la carne. Todo aquello que la carne te dice. Los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que nos distraen y nos sacan realmente del caminar en Cristo, del andar en Cristo. ¿Ve? Entonces, preferimos sembrar para la carne que en vez de sembrar para el Espíritu. Entonces, de la carne segamos ¿qué cosa? Corrupción. ¿Ve? Entonces, esa es la razón por qué muchas de las veces no se crece. Alguna de las razones del por qué no se crece. Entonces, yo les animaría, en el nombre del Señor, ¿verdad? Primero que pensemos en la importancia que tiene la identidad. ¿Quién eres tú hoy en Cristo? ¿Ve? O sea, tu identidad no es por lo que tú haces, tu identidad es por lo que Cristo hizo por ti. ¿Ve? Porque tú eres su hijo. Si has creído, has rendido tu corazón al Señor, le has puesto tu confianza, tu dependencia en el Señor, eres un hijo del Señor.
Amén. ¿Ve? Entonces, esa es una obra del Señor. Amén. Lo vamos a dejar ahí, ¿qué les parece? Para no, y vamos a ir por partes. Entonces, esa es la diferencia entre la identidad, la imagen y la semejanza. Es que la identidad nos es dada por nacimiento. La imagen y semejanza también nos es dada. ¿Ve? Pero es un proceso en donde vamos a ir creciendo. Ya vamos a ver cómo. ¿Ok? ¿Les parece bien? Bueno, vamos a preguntas o aportaciones en el nombre del Señor. A ver, ¿quién tiene una pregunta o quién tiene una aportación o una pregunta también? Y aquí la podemos contestar entre todos.